¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje de esta serie, esta lista de reproducción de programadores por el mundo. Hoy vamos a entrevistar a Dani Blanco. Dani Blanco es un chico gallego que ha ido desde Galicia hasta Salesforce, a Dublín, a Irlanda, y nos va a contar todo sobre cómo ha sido su experiencia, su búsqueda de trabajo, cosas muy interesantes. Y además va a haber una sorpresa que os vamos a ir desvelando a lo largo de este vídeo. Con lo cual te animo a que no te pierdas nada porque iremos desvelando esta sorpresa poco a poco durante el vídeo, ¿vale? Para que no os perdáis nada porque os aseguro que es muy interesante todo lo que Dani tiene que contarnos hoy. Y nada, suscribíos para no perderos nada. Y bueno, para empezar, lo primero, agradecer a Dani su predisposición y su facilidad para hacer esta entrevista, ¿no? Y me gustaría comenzar la entrevista, como siempre comenzamos, un poco, pues que Dani nos cuente quién es Dani Blanco, ¿no? Porque habrá mucha gente que no te conozca. ¿Quién es Dani Blanco? Cuéntanos, Dani. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias a ti también por invitarme a tener esta conversación sobre programación, Irlanda, trabajo un poco. Y bueno, resumiendo así un poco, yo soy un chaval que de pequeño le gustaban los ordenadores, pero no tocó nada de programación nunca, hasta que, bueno, tocó la hora de elegir carrera universitaria y me decanté por ingeniería informática en Santiago de Compostela, simplemente por eso, porque me gustaban los ordenadores un poco, la tecnología en general, pero no porque ya hubiese programado de antes. Entonces hice la carrera, me gustó, aunque como veremos tiene también sus fallos. Y a partir de ahí también siempre me gustaron los idiomas, viajar y poco a poco fui enfocando mi vida laboral hasta que llegué aquí a Irlanda, que es de lo que hablaremos hoy. Por supuesto, bueno, aquí ya rompemos el primer mito que mucha gente se cree. No hace falta programar desde los 7, 8 años, 13, para llegar lejos en programación o entrar en una muy buena empresa, como es el caso de Dani. Me gustaría que me comentaras, Dani, brevemente, aunque bueno, esto es un tema que evidentemente da para mucho debate y adelanto, aunque en algunas cosas yo pueda tener una opinión distinta a la de Dani, esto hoy no es un debate, es una entrevista. Sí, podemos hacer debates más adelante, pero lo de hoy es una entrevista. ¿Qué opinión te merece la carrera de ingeniería informática, Dani? Pues la carrera está bien como introducción al mundo. eh, si no sabes nada de programación vas a salir con una muy buena base. Pero, si quieres realmente llegar lejos y tener buen futuro laboral, necesitas currártelo mucho tú mismo, ¿sabes? Tienes que ser muy autodidacta, porque te dan las bases, pero en general el temario está bastante anticuado y al salir al mercado laboral realmente no sabes nada, de lo que te espera realmente. Entonces eso, tienes que currártelo mucho y los primeros años y en la carrera también es bastante duro por eso, porque si no eres una persona que le guste estudiar por sí mismo, pues te puede resultar algo duro esos primeros años, sí. Claro, te voy a hacer dos preguntas bastante recurrentes entre la Mm. gente que, bueno, puede plantearse hacer la carrera. ¿Hace falta ser un genio en matemáticas para dedicarse a la programación o para salir de la carrera con buen nivel? ¿O cómo lo ves tú? No, 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 no. Bueno, el primer año sí que es bastante prácticamente todo de matemáticas, excepto 2 3 asignaturas, que son de programación y de hardware, creo que era, pero no son demasiado duras. Sobre todo si hiciste bachiller previamente, no te van a costar nada porque el 70 80% de las cosas que se ven en la carrera las habías visto previamente en bachiller, así que no tendrás mucho problema. Si no vienes de bachiller, he visto gente que venía de ciclos quizás de DAO, por ejemplo, Ujú. y que nos pegaba una paliza en programación, pero las matemáticas les costaba un poco más, pero al final las sacaron igualmente, o sea, no es demasiado difícil. Claro, para el público de Hispanoamérica que nos esté viendo y ha escuchado eso de DAO, te dejo aquí un vídeo donde explico qué es DAO. Es un ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web que dura 2 años y que se estudia aquí en España y tiene un nivel preuniversitario. Digamos, si bien la carrera es más teórica, por así decirlo, y te da unas bases más fundamentales, la FP es más aplicada, ¿vale? Pero bueno, te lo cuento en el vídeo que te dejo por aquí.
Me gustaría que me comentaras también, porque esto un poco para reflejar pues esa distancia que tú me comentas entre la universidad y el mundo laboral. ¿Qué fue lo más moderno que viste tú en la carrera a nivel de programación? Lo más moderno. A ver, tocamos algo de Python, pero muy básico, y tampoco considero que sea demasiado moderno. Pero, por ejemplo, Java fue el lenguaje que más tocamos durante la carrera y sí que vimos algo con Spring, pero las Vale, primeras versiones. Y después, de hecho, esa asignatura de desarrollo web estaba basada en struts. O sea, struts era lo máximo. vale, que Eh, Struts, para la gente que no esté muy metida dentro del ecosistema de Java, ¿de qué año podemos estar es hablando con el que se utilizaba Struts? es que yo cuando hice esa asignatura, creo que eran 2015, 2016, ya no se utilizaba. O sea, eso ya no Ya era se casi obsoleto, no. vale, sí, era Sí, como, por ejemplo, jQuery ahora, ¿no? Que mm, evidentemente hay proyectos legacy, pero no se exacto. suele utilizar para un proyecto nuevo. Vale, genial, acabamos la carrera y bueno, y empiezan las prácticas, ¿no? Y aquí ya tenemos tu primera experiencia internacional y bueno, acabas en Derry. Cuéntanos Mm, cómo fue esa experiencia. Bueno, Derry, Irlanda del Norte. sí. Bueno, yo durante la carrera, sí que hice prácticas en tercero y cuarto, pero lo que no hice fueron no me fui de Erasmus, y eso sí que siempre me arrepentiré de ello, porque eso, siempre me gustó viajar y eso, aprender idiomas y tal. Pero, por los mitos que había de que en otro país, si vas de Erasmus, pues básicamente te regalan las asignaturas, no tienes casi ni que ir a clase, pues había eso de que no vas a aprender mucho fuera. Pero realmente, ahora vístolo con perspectiva, habría sido mucho mejor haberme ido, haber aprendido bien un idioma y al final te forma mucho más para la vida haberte ido de Erasmus que quedarte Claro, al en final casa. el irte fuera, pues por así decirlo, te da. Incluso aunque dentro de España, si tú te vas pues de casa de tus padres, ¿no? Con 18 te vas a estudiar fuera, ya te da unas habilidades, ¿no? Porque de repente pues tienes que aprender a cocinar, eso implica cierta capacidad de organización, bueno, implica ciertas cosas. Si encima te vas fuera, ¿no? Que todo es nuevo, porque es otra cultura, otro idioma, etcétera. Es una experiencia súper enriquecedora y que, claro, yo por supuesto también la recomiendo enormemente. Te quería preguntar, pues me ha llamado la atención, o sea, ¿cuántas prácticas tienes en ingeniería informática? Porque claro, yo como mucha gente sabe, habrá quien no lo sepa, yo soy psicólogo y bueno, en las carreras de ciencias sociales, por así decirlo, había prácticas en la carrera, pues la asignatura de prácticas que se daba en cuarto, que eran igual 3 meses y olvídate y ya está. Sí, yo creo que hay esas, pero creo que ni son obligatorias, no estoy 100% seguro si son obligatorias o no. Y después creo que son mes y medio a jornada, 6 horas o 8 horas, no sé. Y después puedes hacer prácticas extraordinarias en tercero de carrera, creo que es. Entonces yo cogí las 2. Yo hice 2 años de prácticas, aunque Claro, no era lo habitual, no es lo sí, habitual. que estamos hablando de prácticas de mes y medio, hemos dicho, ¿no? Sí, ambos. Vale. Y luego ya tú acabas esas prácticas y digamos que lo de Derry fue un Erasmus Mm. prácticas o algo así. Sí, fue como una beca de un ayuntamiento donde vivía, que básicamente te daban la oportunidad de ir a trabajar al extranjero. En este caso simplemente daban la Vale, o oportunidad sea, de una beca de verlo. de tu ayuntamiento de tu pueblo de Sí, España. Vale. sí, exacto. Que también la daba la Xunta de Galicia, pero para como gente individual, te podías presentar directamente, o ayuntamientos que la daban a ciertos grupos. Entonces, eso, me cogieron y allí fue, a la aventura, a trabajar Bueno, un ¿y qué poco con. tal? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia allí? Mm. ¿Cómo es Irlanda del Norte? Cuéntanos un A mí, poquito acerca de sí, tu experiencia allí. me gustó mucho porque al final la experiencia de ir allí te forma también para eso, para la vida en general, aprendes inglés. Yo de informática poco hice porque eran esos días, creo que eran 5 horas, jornada de Claro, 5 horas. o sea, estuviste 3 meses, 5 horas al día, 25 horas Mm. semanales. Sí, exactamente. Y a ver, sí que hacía poco, era desarrollo con PHP, HTML, CSS,
gestión un poco de los dominios de, bueno, de mi jefe, pero era una empresa muy pequeña, éramos 3 y no era eso, hacer retoques a pequeñas webs, básicamente. Entonces, poco aprendí realmente. Sí, Estuvo bien, pero claro. Bueno, fue quizás más la experiencia de, bueno, aquí, y esto es algo que quiero preguntar, porque sé hay mucha gente, es que el inglés es muy difícil, tal. Tú cuando llegaste allí a Irlanda del Norte, a Derry, ¿cuánto sabías de inglés y cuánto mejoraste allí? mm, eh, pues yo creo que llevaba un nivel de B2, pero bueno, el nivel de papel da un poco Sí, el da un nivel poco de igual. papel da exactamente igual. Sí, y yo sí que mm, hablando sí que tenía menos práctica, pero de tema de listening y tal no había problema. Yo veía las series, películas, deportes en inglés, me pasaba el día viendo cosas en inglés y no tenía problema. Y, y es cierto que al llegar allí es complicado entender a la gente. Ya el acento irlandés es en general un poco complejo, depende de quién te hable, y allí en Irlanda del Norte es muchísimo peor, es una locura el acento. Entonces, aún a día de hoy, si voy, tengo problemas para entender, quizás entienda la mitad de lo que me dicen, es complicado. Pero bueno, fui mejorando poco a poco y le vas pillando así un poco el acento, tal, y al final sí que los entiendes mejor y sobre todo la soltura al hablar, sí que al estar todo el día hablando inglés, pues sí que mejora muchísimo. Claro, cuéntanos un poquito, porque bueno, hay gente, programadores que quizás están pensando en emigrar fuera y quizás tengan Mm, como opción pues Irlanda del Norte. Cuéntanos un poco cuando tú estuviste allí, que bueno, estamos hablando de un tiempo o sea, pre-2020, ¿no? Que fue un año que cambió todo, con lo cual los precios seguramente eran mucho más baratos que ahora, pero bueno, para tener una orientación y también un poco, pues para saber qué tejido y té hay allí, ¿no? Porque igual alguien se va allí y luego resulta que, oye, que está genial o que igual no, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, Dani, al respecto. sí, bueno, por poner un poco en contexto, Irlanda, hace 100 años aproximadamente, era todo parte del Reino Unido, pero había mucho movimiento independentista, hubo una guerra para separarse y al final llegaron a un tratado y se dividió Irlanda, la isla de Irlanda, en dos. Irlanda, la República de Irlanda, que es en donde estoy yo, y Irlanda del Norte, que se quedó en Reino Unido. Entonces, en Irlanda del Norte, más o menos el 50% de la población apoya quedarse en Reino Unido y el otro 50% quiere unirse con la República. Esto hizo que hubiera el famoso IRA, que bueno, fue parte del ejército, pero también al final se volvió un grupo terrorista para intentar forzar la unión con la República de Irlanda. Y entonces hubo muchos atentados, muchos problemas sociales, mucha tensión social que aún a día de hoy se nota. Entonces, hasta el O sea, 2005, a día de hoy, incluso ya siendo, digamos que hay paz, ¿no? Porque hay unos tratados de mm, paz firmados y tal, se nota tensión en el ambiente, ¿no? sí, 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 sí. Y puedes notar que la gente que apoya bueno, al Reino Unido está en las mejores zonas de la ciudad, sobre todo en Derry, y las otras personas, las que apoyan a la República de Irlanda, están en las zonas más pobres y en general hay diferencia social simplemente por que tus antepasados apoyaran un bando u otro. Entonces estuvo eso, incluso el ejército me contó a mí, bueno, una chica de allí, de Irlanda del Norte, que el ejército estuvo en la calle hasta 2005 e incluso si querías entrar a una tienda te cacheaban para ver que no tenías bombas ni nada. O sea, O como sea, podéis era ver, una locura de película prácticamente. sí, sí, es una locura. Entonces, como podéis ver allí no es un sitio muy pobre en general. No hay mucho desarrollo de IT, hay muy poco y en general es bueno, una región muy Bueno, atrasada. y yo quería recalcar al respecto que, o sea, porque no sé la gente, la visión que tendrá Irlanda del Norte, que Derry no es una ciudad precisamente pequeña, tiene como medio millón de habitantes, algo así, Mm. ¿verdad? No sé exactamente los que tiene, pero sí, no es demasiado grande, pero no es Sí, pequeña. bueno, que un equivalente en España quizás podría ser, no sé, o sea, a nivel de población quizás podría ser Coruña o Bilbao o Mm. algo así, ¿no? Sí, es una ciudad del estilo.
Mm, Vale, con lo cual, que no estamos hablando de un pueblo perdido en Irlanda del Norte, que la gente mm, tenga en cuenta, vale. exacto. Con lo cual podríamos decir que el tejido IT en Irlanda del Norte, pues no es muy Sí, atractivo, por lo que nos no, comenta, ni no. en Derry ni en Belfast, que es la capital. Sí, en Belfast hay más oportunidades, está un poco mejor, pero tampoco Claro, demasiado. entiendo también que la inestabilidad política, pues bueno, siempre afecta, ¿no? Mm, Vale, ahora acabas esta estancia, esta pues beca, por así decirlo, ¿no? Que tuviste allí en Derry y te vuelves a España en vez de quedarte en Irlanda, ¿no? Que quizás, pues, ya que estabas allí, quizás habría sido lo lógico mm. el haber cruzado la frontera y haberte quedado en la República de Irlanda, ¿no? Cuéntanos un poco cómo decidiste esa vuelta a España y qué tal tu experiencia en tu primera empresa, pues ya con contrato laboral en España. Mm. Pues sí, yo sí que tenía idea de, al final, en un futuro cercano, emigrar, pero esa beca era de tiempo cerrado, eran 3 meses, ida y vuelta, perdón, ida y vuelta, vuelos de ida y vuelta comprados, etcétera. Entonces, me tuve que volver a Santiago y además no quería empezar mi carrera laboral, pues, en otro país, podría ser algo difícil. Entonces, me fui a Santiago, empecé en una consultora, como la mayoría de la gente, a empezar en una consultora es lo más, habitual, y fue una experiencia bastante buena, la verdad. En general aprendí mucho, pero, me faltó, eso sí, un apoyo de gente más senior que me enseñara de verdad cómo hacer las cosas, ¿sabes? Claro, yo aquí quería resaltar, pues hay mucha gente junior que, pues, bueno, al final las consultoras en España pues tienen cierta mala fama, ¿no? Y hay Mm, mucha gente junior que directamente salen de una FP o de un Buscan y ya dicen consultoras, no. Bueno, pues mm. Dani, por ejemplo, tuvo un aprendizaje bastante bueno allí, ¿no? Porque estuviste tanto en front como en back, como haciendo CICD. Es decir, que digamos que eso sumado a tu formación académica y luego a lo que hicieras tú quizás en tus ratos libres, si hacías proyectos y tal, te dio unas bases sólidas para luego llegar hasta donde has llegado ahora, ¿no? Sí, sobre todo en el tema de buscarme la vida, porque a partir de ahí fue todo mucho más fácil. En general, allí no tenía nadie que me pudiera ayudar y en las siguientes empresas sí. Claro, Dani, porque realmente quizás pues no tenías a nadie a quien recurrir, ¿no? Pero tampoco te metían pues excesiva presión, por así decirlo, ¿no? Con el tema de las deadlines y tal, ¿no? No, exacto, no había demasiada presión porque ya sabían lo que había, sabía que el equipo estaba en su mayoría compuesto por juniors y entonces no nos podían pedir demasiado. Claro, de hecho, o sea, el nivel es bastante llamativo, ¿no? Porque tú llegaste incluso a ser team lead siendo allí junior realmente. Sí, exacto, eso fue interesante, fue gracioso porque, bueno, al principio el equipo sí que estaba compuesto por 3 personas, una de ellas un poco más senior, un amigo mío que estaba antes en la empresa, que fue el que me ayudó a entrar también, que me recomendó, y yo. Pero esos 2 se fueron al poco tiempo, a los 6 meses, un año, así, se fueron. Entonces quedé yo y para sustituir a esos 2 bueno, contrataron a 2 juniors más. Entonces yo era el que más experiencia tenía del área y claro, me pusieron ahí de team lead, intentando organizar un poco el tema, programando también, evidentemente, formando a los 2 nuevos compañeros. Al final se unieron otros 2 compañeros más y bueno, el equipo al final fue bastante grande y Bastante grande evidentemente de fue cuántas personas podemos bueno, hablar. claro, grande de 5 Vale, no es vale. demasiado, sí, sí. Y sí, yo me encargaba de eso, un poco organizar, estimar, esas cosas, las cosas más complicadas también de programación también intentaba llevarlas, pero claro, con un año y medio de experiencia, tú no tienes esa experiencia para liderar un equipo. Claro, No no hay. para que nos hagamos una idea, tú, por ejemplo, ¿qué edad tenías en aquel momento cuando estabas liderando ya ese equipo? 22, 23 años, 23 años, creo.
Sí, algo así. Vale, vale. Con lo cual, a Pero ver, evidentemente no es lo ideal, pero sí es cierto que, bueno, dentro de una situación que no es lo ideal, pues también eso te da muchos mimbres, ¿no? De decir, ostras, es que sí, estoy pillando una responsabilidad, vale, que no me corresponde, pero exacto. Es duro, no aprendes a hacer las cosas perfectas, pero sí que te ayuda al futuro. Al final adquieres otras habilidades en el camino, sí. claro. Te quería preguntar un tema sobre esta experiencia, ¿no? Porque, claro, tú ahí tocaste muchas ramas, ¿no? Realmente hiciste front, hiciste back, hiciste también, pues, todo el tema de CI, CD y tal. Y te quería preguntar de cara, pues, a aquellos juniors que estén empezando y tal, ¿tú qué recomiendas? Es decir, si recomiendas el centrarse solo en un área o quizás recomiendas más el tema de, pues, coger una visión global y luego especializarte en un área, no sé, ¿cómo lo ves tú, no? Porque tú realmente tienes la formación que tienes, pero luego estuviste tocando un montón de cosas en esa empresa. Sí, yo personalmente recomiendo intentar abarcar lo máximo posible. No vas a ser experto en nada, en tus primeros años, evidentemente, pero cuantas más cosas distintas aprendas, distintos lenguajes, tecnologías, partes del stack, muchísimo mejor. Te va a dar una perspectiva muy amplia de todo el stack, de todo lo necesario para construir, desplegar y, y bueno, soportar un sistema software en tiempo real, bueno, en producción. Perfecto, Dani. Y para la gente, pues que, por ejemplo, se esté especializando en front o se esté especializando en back, ¿tú qué les recomiendas? Es decir, ¿les recomiendas que se... Porque claro, dentro de front o dentro de back hay distintos lenguajes y distintos frameworks, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿tú les recomendarías que para empezar desde el principio también aprendan varios o que ahí sí que se especializaran en uno, aunque sí que tengan esa pluralidad de decir, vale, pues hago tanto front como back, como un poquito de despliegue? Cuéntanos. Sí, yo al final, en tu día a día, en el trabajo y tal, sí que vas a tocar más un lenguaje solo, un framework solo, y sobre todo al principio sí que está bien no mezclar demasiadas cosas, sobre todo si eres junior, porque puedes empezar bueno, a mezclar conceptos. Pero una vez tengas más o menos afianzado un lenguaje o estés trabajando todos los días con él, sí que recomiendo en tu tiempo libre, si tienes ganas, pues intentar aprender otro tipo de lenguajes, otro tipo de frameworks, incluso si estás en backend, pues aprender un poco de front, etcétera. Eso es lo que recomiendo, lo que hice yo personalmente y lo que creo que es mejor para personas con menos experiencia. Claro, es decir, empezar, digamos, adquiriendo una visión global de la web, ¿no? Con algo de back, algo de front y algo de, por ejemplo, de despliegue de aplicaciones web y tal, y luego ya ir expandiendo hacia otros lenguajes, otros frameworks y tal, ¿no? ¿En tu caso le dedicabas mucho tiempo libre al respecto o cómo te lo organizabas tú? No, no excesivo. Sí que siempre me gustó hacer algunos proyectos personales y tal, pero más con cosas muy específicas. Por ejemplo, me gustaba mucho temas de Raspberry, temas así de electrónica, pero bueno, ¿sabes? Cosas que nunca voy a trabajar con ellas, o no creo, Vale. pero cosas que son también de programación y me interesan, entonces sí, Claro, o sea, temas proyectos personales, esta pregunta te la voy a hacer porque mucha gente, ¿no? Cuando se pone con proyectos personales se flipa mucho, ¿no? Como voy a hacer sí. el próximo Uber, el próximo tal, proyectos personales sencillitos, ¿no? Pero que te permitieran, pues, juguetear un poco, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Por ejemplo, también en la carrera sí que hice cosas de desarrollo de videojuegos, en este caso para Android, con Unity, un juego sencillo, cosas así, cosas que son muy distintas y en mi opinión, toda esa experiencia no te va a hacer experto en ninguna de esas cosas. Yo no soy experto en ninguna de esas tecnologías, pero al final te dan una visión muy amplia del mundo del desarrollo. Claro, y además yo entiendo que siempre también te da base, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo aprendí primero Java y luego fui a Angular y dije, vale, pues esto es programación orientada a objetos, ya sé de qué va, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, vale, creo que es un punto interesante. Bueno, pues genial, después de esa experiencia que tuviste en tu primera empresa allí en Santiago de Compostela, pasaste a otra, ¿no? Que también pues fuiste allí
seguiste siendo hombre orquesta, ¿no? O ahí ya digamos que sí que, No, mm, que te claro, centraste más en algo. eh, a ver, sí que el tema es que en esa primera consultora yo sentía la necesidad de, bueno, de seguir aprendiendo y al no tener una figura senior en la empresa, era yo el que más experiencia tenía del equipo, pues no tenía, no, veía muy difícil seguir progresando. Me interesé, sí, leyendo libros como, bueno, los básicos de Clean Code, Clean Architecture, etcétera, y veía que eso era muy difícil que se fuera a aplicar en esa empresa. Entonces me fui a una empresa de producto, Televes, en Santiago de Compostela, y ahí sí que, bueno, seguía siendo desarrollo Java, Spring Boot y Angular, pero sí que ya tenía tres figuras ya con muchísima experiencia y es donde aprendí realmente a desarrollar buen código. Ahí es donde realmente aprendí las buenas prácticas, hacíamos muy buenos tests, etcétera, ¿sabes? Ahí es donde aprendí realmente a desarrollar software bien. Vale, o sea, podríamos decir, o sea, no lo sé, pero podríamos decir que quizás la consultora era más pues centrado en entrega rápida, aunque el código no esté tan bien, ¿no? Y digamos que en productos sí que se mimaba más pues con test y se mimaba más el código, ¿no? Por así decirlo. 100%, 100%. De hecho, esto es muy gracioso, pero, eh, la mayoría de proyectos que se inician en consultoras, al final los paga la Xunta, en nuestro caso la Xunta de Galicia, pero bueno, vienen de fondos Sí, europeos la mayoría. un momentito, para la gente que nos esté viendo desde Hispanoamérica y tal, la Xunta de Galicia, digamos que es como Mm, el gobierno de esa región de España que se llama Galicia. sí, sí, pero bueno, las subvenciones vienen de fondos europeos la mayoría. Los certifica y los acaba pagando, pero nunca se acaban, ni muchas veces se utilizan al final. Entonces, sí, el código era muy malo, al final era hecho por todo casi por juniors y y claro, al final el resultado no era muy bueno, ¿no? Claro, suele ocurrir. Bueno, y ahora ya empieza, pues, porque mucha gente estará preguntándose, bueno, muy bien, Galicia, maravilla, pero ¿y Irlanda dónde está, no? Y bueno, ya llega el momento donde, y bueno, para los impacientes y las impacientes, hay sorpresa, pero iremos dando detalles un poquito más adelante. Ahora llega el momento del salto a Irlanda, ¿no? Cuéntanos por qué Irlanda, cómo fue ese proceso de búsqueda y qué andabas tú buscando, ¿no? Con esta experiencia. Pues yo, antes ya de la pandemia y bueno, ya con toda la experiencia en Derry, bueno, ya comenté que me gustaba también el tema de los idiomas, el tema de vivir, fuera de España. Y entonces, me puse como meta, mi primera meta era intentar entrar en Google. Ese era como, bueno, el sueño, entre comillas. Bueno, era algo es algo obviamente muy difícil, pero fue el objetivo. Y entonces, me empecé a preparar entrevistas, técnicas de todas, bueno, las típicas que hacen las empresas estadounidenses que se están empezando a hacer ahora también en España. Eh, Pregunta que tengo, que además se la estará preguntando mucha gente. Vale, tú te empiezas a preparar entrevistas técnicas de empresas de estas tochas. ¿De dónde, cómo te preparas esas entrevistas técnicas? ¿De dónde sacas los mm, recursos, etcétera? me compré un libro, que se llama el Cracking the Coding Interview, Ujú. que para mí es increíble ese libro, es muy, muy bueno. Sí, yo lo tengo pendiente de leer, de Mm, hecho. sí. Y bueno, tiene muchísimos ejercicios, te explica cómo son las entrevistas, etcétera. Bueno, muy, muy bueno. Temas de todo tipo, de, bueno, ejercicios de strings, de árboles, de grafos, etcétera. Sí, ejercicios de Mm. algoritmia pura y dura, Sí, básicamente. exacto. Entonces empecé por ahí y después ya cuando tenía ya soltura con los ejercicios, pues pasé a hacer ejercicios en LeetCode, básicamente. Es una página como, bueno, que Sí, te pone un es una, poquito puede y ser una página del estilo de Code Wars, por ejemplo. sí, Vale. exacto. Y entonces lo preparé, estuve ahí sí que trabajé mucho en mis horas libres, estaba como 2 horas al día por la semana y por los fines de semana de media unas 5 o 6 horas. Vale, o sea que estabas ahí a tope. Sí, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? durante unos 4 meses, aprox, y después empecé a echar, bueno, a aplicar a distintas ofertas por Europa.
Vale, Ni una sí, pregunta, o sea, perdón que te esté cortando, pero creo, nada, nada, estoy como pensando un montón de preguntas que puede tener mucha claro, claro. gente que está viendo esto. Em, de 0 a 10, ¿cuánto dirías que mejoraste con esos ejercicios de algoritmia en esos 4 meses? ¿Dirías que mejoraste el doble? Es decir, ser un programador mejor por dos, por ejemplo. ¿O cuánto dirías que mejoraste en ese tiempo? Eh, en cuanto a programación como tal, que uses en tu día a Claro, día, en lógica, en lógica. claro, en tema de algoritmos, fácilmente por 10. Es que son ejercicios y técnicas muy específicas, ¿sabes? Hmm. Y claro, la mayoría de ejercicios o tienen truco, tienes que saber muy bien ciertos algoritmos, tal. Entonces, al principio los ejercicios los haces, bueno, como te salga, ¿sabes? Pero ya con el tiempo ya los piensas, ya planteas una solución en fuerza bruta, a continuación la optimizas, buscas la complejidad temporal y espacial para, bueno, ver ahí los compromisos que puedes tener y al final buscar distintas soluciones al problema. Claro, que entiendo que, o sea, que por ejemplo, o sea, que sos agnóstico del lenguaje de programación, ¿no? Que tú lo Mm, podías desarrollar en el lenguaje que quisieras, simplemente solucionar el problema. Vale, muy exacto. interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hice fue empezar eso, a los 3 4 meses empezar a mandar currículums mi meta era eso, Google en Suiza y alguna otra empresa que hay en Suiza. Después, Países Bajos también eché alguna, pero hay menos empresas. En Irlanda, porque, bueno, es el país, eh, también está bien Reino Unido, pero desde en Londres y tal hay muchas empresas, pero desde el Brexit es más complicado entrar. Entonces, Irlanda es la opción más fácil. Sí, tengo una pregunta al respecto porque has comentado el tema de Suiza, pero claro, Suiza realmente entiendo que tiene una situación parecida a Reino Unido, ¿no? En el sentido de que necesitas visado para trabajar allí también, ¿no? No, para los de la Unión Europea no, podemos entrar sin problema. Si eres de Vale. fuera, sí que Yo necesitas. pensaba que en Suiza sí que necesitábamos visado también. Bueno, es buena información y de hecho, bueno, porque Dani ha dicho algunos países, pero si tienes interés en saber cuáles son los mejores países del mundo para trabajar como programador, por aquí te dejo un vídeo donde te cuento todo esto. Y ahora seguimos con Irlanda. Que por cierto, bueno, no sé si se necesita o no, ¿sabes? Visado como tal, o sea, necesitas permiso, no puedes estar allí indefinidamente sin trabajar, ¿sabes? Sí, yo cuando preparé el vídeo este que acabo de mencionar, recuerdo que de Suiza vi algo, Mm, y de hecho lo tengo puesto como en la descripción del vídeo, algo así de que sí que es espacio Schengen, pero creo que sí que necesitas un visado para trabajar, mm. creo, pero no, Sí, no el tema recuerdo es que ya. el tema es que puedes ir a cualquier empresa y no tiene coste asociado ni a la empresa ni al trabajador, si eres europeo, estar allí. Si es para bueno, Reino Unido, o Estados Unidos, la empresa te tiene que sponsorizar, pagar todos los trámites bueno, ser legal en el país. Sí, de hecho, o sea, de hecho en Reino Unido tienes que sacarte, hay una, creo que se llama Talent Card o algo así, Tech Talent Card creo que se llama. Bueno, Mm, el caso que sí, que hay que soltar pasta, que el tema de los sí. visados y tal, pues bueno, también tiene su parte de política, pero también tiene su parte de negocio, evidentemente, ¿no? Mm, Vale, sobre Suiza, me gustaría que comentaras un poco porque sé que estuviste allí haciendo pues algunas entrevistas en algunas empresas bastante interesantes, ¿no? Entonces coméntanos un poquito antes de ya saltar a Irlanda. sí, hice 2 o 3 entrevistas con empresas de allí. A ver, 2 eran unas consultoras medianas, o una creo que era un banco, pero bueno, no me quisieron, directamente ya me rechazaron en las primeras fases. Y, Hablamos de entrevistas, o sea, ¿llegaste a entrevista técnica, a prueba técnica o simplemente eran con entrevistas? sí, con una llegué a las primeras pruebas técnicas. En la otra no, era una prueba, la de filtro de principio. Vale. Y después la más interesante fue la de Google, que ahí sí que llegué a la parte final, porque empe
la primera entrevista es como una entrevista, eso, de filtro, como la típica española. A continuación tuve 2 entrevistas, bueno, telefónicas por Google Meet también, que eran ejercicios de programación, y a partir de ahí vas a la on-site, se llama, porque, bueno, en el pasado te llevaban ellos a las oficinas y hacías allí entrevistas, etcétera, pero ahora se hacen también, online. Y ahí de 5 entrevistas, 4 eran de programación también, lo mismo, algoritmos, estructuras de datos, un problema que tienes que sacar colaborando con otro ingeniero de Google, y una era de comportamiento, del estilo, si, si pasa este conflicto, ¿cómo reaccionarías? O Vale, preguntas sí, de ese estilo. vale, perfecto. Y esa bien, y 2 de código bien, pero de las otras 2 una más o menos y la última fatal, o sea, muy mal. Entonces, no hubo. ¿Era ya la entrevista final o el proceso seguía adelante? ¿O no lo Sí, sabes? no, no, ese era, en Google, si pasas esa, que normalmente si haces 3 ejercicios bien y uno regular te pasan, pues ya pasarías como una pool de trabajadores, bueno, de aspirantes que han pasado las entrevistas. Y de ahí los distintos equipos de Google pueden solicitar, si les hace falta alguien, pueden solicitar, bueno, necesitamos este perfil tal. Y después te entrevistas con los equipos. Si los equipos te quieren, ya puedes pasar al siguiente. Es un poco distinto a cómo se hace en otras empresas, pero sí. Vale, pero es información bastante interesante. Todas las entrevistas que hiciste en Suiza además fue en inglés, es decir, no te Sí, exigieron alemán en ningún momento. Ya me comentaste que allí realmente alemán te lo piden. Estamos hablando de la zona de Zurich, ¿vale? Para la gente que quizás no se sitúe mucho, Suiza tiene tres regiones, la región italiana, la francesa y la alemana. Y en la alemana, pues digamos que las empresas medianas sí que, o pequeñas sí que te piden más alemán, pero las empresas más grandes, multinacionales y tal, todo en inglés. Vale, todo esto es súper interesante. Has estado a punto de entrar en Google y eso, joder, es algo que está bueno, muy guay. Y... aún me queda, es Pero bueno, complicado. llegar a una quinta entrevista de Google no lo dice cualquiera. O sea, que eso está súper guay. Además, es una experiencia que te llevas pues para otras grandes empresas que entiendo que te ayudaría también esa experiencia para las entrevistas en Irlanda, ¿no? Cuéntanos cómo fue el tema en Sí, Irlanda. sí, en Irlanda tuve entrevistas con primero Spotify, eh, que me rechazaron en el primer filtro. Con Intel también lo mismo en el primer filtro. Y después con Salesforce. Con Salesforce la entrevista fue un poco distinta. Bueno, las primeras igual hablas con un recruiter, una entrevista así un poco de filtro. Luego pasé a hablar bueno, con el director del área que me quería, bueno, que quería nuevos roles, nuevas personas allí. Y esa era una entrevista también de comportamiento, pero con cierta parte técnica. No era solo conflictos o cosas así, era ya parte técnica. ¿Cómo resolverías este problema? Etcétera, explicándolo, no programando. A continuación pasé, eh, como eran un ejercicio que tenías que hacer en el fin de semana. En mi caso, hacemos aplicaciones de Slack, así que era una aplicación de Slack, bastante sencilla. Pero bueno, ya llevó sus horas hacerla. Lo que pasa es que quedó bien y les gustó, y ahí pasé a entrevistarme con el arquitecto, de software del equipo, con el líder y con varios integrantes más de otros equipos de la organización a la que iba a ir. En esas sí que tuve también algunas entrevistas, bueno, de algoritmos, estructuras de datos, pero ya fueron solo dos problemas que eran bastante, además, asequibles. Y después todas eran, eh, técnicas, pero más de hablar y comunicar que algoritmos como tal. Entonces fue un poco más sencilla que la de Google. No fueron 6 problemas de tal, fueron 2 más un proyecto de fin de semana. Entonces fue más asequible. Vale, o sea, yo aquí hay una cosa que estoy viendo que creo que es bastante interesante, pues para toda la gente que quiera crecer como programador, ¿no?
que si bien es cierto que muchas veces las pruebas técnicas que te envían en España, ¿no? Que es donde yo tengo experiencia en España, son más pruebas técnicas orientadas pues a no tanto algoritmia, ¿no? Sino pues a crear una pequeña aplicación web, tal. Sin embargo, ya estoy viendo que todas las grandes empresas te piden un nivel de algoritmia bastante elevado, ¿no? Por lo que veo. Sí, porque a mucha gente no le gusta esto y lo entiendo, porque, a ver, al final son cosas que aplicas en tu día a día, pero no, no lo ves frecuentemente. Lo que pasa es que es una muy buena forma de ver si el candidato tiene habilidades de resolución de problemas, sobre todo de comunicación con otro, con el ingeniero, porque con el ingeniero que colaboras esto no es, toma, haz tú el ejercicio y ya está. Es hablar con él, con una conversación de cómo lo optimizarías, qué opinas esto, qué opinas lo otro, te da pistas también. Entonces también entra mucho en juego la comunicación. Y hay mucha gente que no le gustan, es cierto que son complicadas, pero a mí me parece una buena forma de conocer a un candidato también. Claro, para ponernos un poco en situación, ¿no? Porque aunque muchísima gente conocerá Salesforce, habrá otra gente, de hecho yo tengo algún amigo que le estuve comentando, ah, pues mira, voy a entrevistar a un chico, trabaja en Salesforce, y me dijo, ¿Salesforce qué es? Y dije, pero ¿cómo no conoces Sí. Salesforce? Entonces, bueno, si nos puedes contar un poco a qué se dedica Salesforce y tal, para la gente Sí, que quizás no lo sepa. sí, o sea, Salesforce, su mayor producto es un CRM, que es un producto que utilizan las empresas para llevar, bueno, las comunicaciones y eso con los clientes y llevar ahí datos. Yo, la verdad, no tengo mucha idea de lo que es Salesforce como tal tampoco. Claro, Es gra pero podría ser una especie, o sea, yo por lo que tengo entendido es como una especie de competidor de SAP, ¿no? Solo que SAP, mm, digamos que abarca más todo y sí. Salesforce solo abarca pues el tema de comunicación con clientes y tal. Exacto, y es una plataforma muy configurable, tiene hasta un lenguaje de programación para eso, para ir, modificándola a tu gusto, etcétera. Entonces, se hizo famosa con eso. Eh, y bueno, es donde gana sus mayores ingresos. A partir de ahí empezó a adquirir otras empresas pequeñas. Esto es lo que hacen las empresas grandes, empiezan a comer los peces pequeñitos, ¿no? Y tiene empresas como Heroku, que quizás la Hombre, conozcáis. hombre, Sí, sí, precisamente con, con Heroku ¿dónde están ha así? habido mucha polémica el fin de semana pasado, ¿no? Por el tema de que los servidores estos dejaban de ser gratis y tal, Exacto, para sí, sí, sí. alojamiento de, pues de tus pet projects Mm. y este tipo de cosas. Sí, exacto. Y tiene, la más famosa seguramente sea Slack, que es, bueno, no se utiliza demasiado en España, pero es como el competidor de Microsoft Teams, más o menos una herramienta colaborativa para eso, Sí, que de hecho yo trabajo. la primera noticia que tuve de que Slack lo había comprado Salesforce fue cuando hablé contigo. Yo Mm, evidentemente sabía lo que era Slack, pero no sabía que, bueno, pues que estaba comprado por Salesforce, ¿no? sí. Mm, ya por cerrar un poco este proceso de búsqueda de empleo, cuéntanos un poco cómo estructuraste tú la búsqueda de empleo en Europa. Es decir, qué redes utilizaste, cómo lo planteaste, un poco para la Mm. gente que quiere irse fuera. Pues, eh, lo más importante fue cómo cambié mi CV. El tema es que antes utilizaba una plantilla de estas típicas del Europass, no sé si te conoces, pero es Sí, una sí, sí, el que formatillo este, sí. es enorme, tiene demasiado, no sé, demasiada información poco valiosa y tal. Y entonces busqué información sobre cómo hacer un buen currículum que atraiga a estas empresas estadounidenses. Y ahí, bueno, descubrí el subreddit de CS Career Questions, muy, muy bueno y muy recomendable, y tiene un apartado de CVs, ¿vale? De resumes. Y ahí te dice cómo tienes que hacerlo, bueno, muy diferente a lo que estamos acostumbrados al final, muy diferente a la plantilla esta de Europass. Y al final hice un buen CV y empecé, hice también una lista de eso, 30 40 empresas, no sé cuántas, más o menos, que tenían buena reputación o que, bueno, que a mí me gustaban, y le eché currículum a todas en su página
de jobs interno. Todas estas empresas tienen página de, bueno, para Claro, enviarlas. y por poner un ejemplo, pues si tú veías, yo qué sé, una vacante que te interesaba en la web de Google o en la web de Salesforce, que era en distintos países y echabas en distintos países, ¿no? Es decir, que no hacías Mm, foco solo en uno, es lo que te quiero decir. Sí, exacto, sí, 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 exactamente. Y eso, la mayor parte de empresas me rechazaron ya al toque, otras no, ni siquiera contestaron y, y eso. Pero bueno, hice entrevistas con eso, Google, Amazon, Spotify, Intel, Salesforce y bueno, alguna más, pero la gran mayoría no me contestaron o me rechazaron. Y así fue. Bueno, esto, Ujú. o sea, es lo normal, o sea, lo digo porque, bueno, en fin, tú sabes, ¿no? Que mucha gente, pues el tema del rechazo, pues lo lleva muy mal y tal. Sí, Yo siempre insisto en que el tema de la programación es una carrera de fondo en todo, porque al final realmente lo más normal es que, claro, y más en el sentido de las empresas tan top mm, que estabas echando tú, ¿no? Es decir, son empresas que contratan, no sé, igual Google a uno de cada 1000 o uno de, en fin, la ratio es muy pequeña. Vale, pues tras sí, cómo cómo pasamos de Santiago de Compostela a Irlanda, me gustaría pues un poco conocer un poco, que nos contaras pues cómo es tu día a día en Salesforce, es decir, con qué tecnología estás programando, un poco lo que nos puedas contar, ¿no? Pues yo sé que evidentemente pues todas las empresas tienen el NDA, el Non-Disclosure Agreement, pues para mm. no contar cosas compromiso de confidencialidad para la gente que quizá, no sé si en otros países se hace, que en España en ciertos lugares sí. Entonces, bueno, pues cuéntanos lo que Sí, puedas pero de tu día a día allí en no Salesforce, hay. porque mucha gente, y yo el primero, pues tengo curiosidad de, oye, ¿cómo es trabajar en una empresa tan top? Pues, aunque parezca mentira, es muy parecido, por ejemplo, a cómo trabajaba en Televés, que es una empresa también de producto de España. Al final, estas empresas trabajan muy parecido también a otras empresas que sigan buenas prácticas, claro. Básicamente utilizamos, bueno, como ya he dicho, hacemos aplicaciones internas de Slack para automatizar ciertos procesos de la empresa y, y para las aplicaciones esas se desarrollan con Node y utilizamos TypeScript. Después, para algunos servicios tenemos Java con Spring Boot, que también lo utilizaba previamente. ¿Qué más? Desplegamos todo en AWS o Heroku, dependiendo. Heroku lo utilizamos para ciertas automatizaciones, etcétera. Si queremos desplegar algo directamente, también tenemos AWS y utilizamos Terraform para la infraestructura en código y Git, obviamente, y ya estaría. Básicamente, ese es nuestro stack. Vale, Utilizamos Jenkins para DevOps, bueno, para el pipeline, aunque vamos a pasar a GitHub Actions pronto, espero. Y eso, es normalito, no tiene nada así espectacular ni nada. vale, yo te quiero preguntar bueno, dos preguntas de hecho relacionadas con el staff porque me han surgido ahora. Una, yo no sé si es un mito, ¿no? Pero yo sí que se lo he escuchado a varias personas en España, el tema de que para proyectos grandes, que es más mantenible Java que Node, por el tema de que tú sabes que Java es muy estructurado, ¿no? Y JavaScript, pues no tanto, aunque evidentemente con TypeScript coge Mm, bastante más estructura, ¿no? Y sin embargo, tú estás en una empresa, pues muy top y estáis utilizando Node. Eh, mm. Node para proyectos grandes, pues entiendo que lo que estáis haciendo ahí con Node son proyectos grandes. ¿Qué tal? Sí, a ver, las aplicaciones no son demasiado grandes, al final se reducen a un, bueno, a un scope. Vale. Sí, a un scope pequeño, esto del inglés ya. Sí, tranquilo, tranquilo. Un alcance Eso es, pequeño. alcance. Bastante pequeñito, entonces, bueno, no son súper proyectos. Pero sí, estoy de acuerdo de que con Spring Boot Java solo no tanto, pero si utilizas un framework como Spring Boot que lleva tantos años de desarrollo y tal, sí que te ayuda a tenerlo todo,
bastante, mucho más estructurado y tener mucho menos código al final. Ahí sí que estoy de acuerdo. Vale, o sea que para un proyecto muy grande tú consideras que puede ser más escalable utilizar un Java con Spring Boot que un Hmm, Node con Express o con Next.js, por ejemplo. sí, Ya sí. por mera curiosidad, ¿utilizáis Express o utilizáis Next.js con No, Node? no utilizamos, es que para el tema de Slack, bueno, utilizamos las herramientas para programar aplicaciones de Slack, las librerías y tal, pero no utilizamos ningún framework propio de Vale. eso, de JavaScript ya. Vale, perfecto. Vale, luego en cuanto a los beneficios que ofrece Salesforce como empresa, ¿qué nos puedes comentar? Un poquito porque, bueno, la gente, ya sabes tú que, por ejemplo, Mm, Google, pues la gente se imagina ahí unas oficinas chulísimas, no sé qué. ¿Cómo mm, es en tu caso? Es decir, ¿trabajáis en remoto, en oficina, sí, híbrido? ¿Qué beneficios, un poco para comparar también con los beneficios que se ofrecen aquí en España, ¿no? Y que podamos hacernos mm, a la idea de, oye, pues si yo me voy como programador a una empresa tocha de este estilo a Irlanda, ¿qué beneficios tengo? mm. Bueno, en primer lugar, no fui aún a la empresa, es gracioso esto llevo aquí Pero casi un año. a firmar el contrato tampoco, ni el No, no, primer no, no, día ni nada, vale, vale. nada, nada. Y bueno, trabajo con gente la mayoría del equipo está en Estados Unidos, entonces a ellos les da igual si vamos a la oficina, si no, son muy flexibles. Eh, en teoría tengo presencial, pero nunca me pidieron ir ni nada, entonces voy a seguir así y Sí, teletrabajando desde tengo, casa. tengo una pregunta. ¿La gente de Salesforce en general va a trabajar a la oficina o sigue haciendo teletrabajo? Nada, la mayoría de teletrabajo. En cuanto a ingeniería, por lo menos, no sé, Vale, sí, supongo que gente teletrabajo de cien por ventas. 100%. Vale, vale, ok. Mm, sí, 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 sí. A veces sí que los de Estados Unidos van a la oficina a lo mejor una vez al mes o así para verse, pero Vale. pero sí. Mm. Y después beneficios es, eh, un poco como todas estas grandes, al firmar el contrato ya te dan un sueldo base y a partir de ahí te dan, RSUs, que son, eh, acciones, te dan un paquete de acciones que se divide en 4 años. El primer año te dan eso, el 25% y después cada 3 meses te van dando más. Bueno, esto es Eh, algo que, o sea, que aquí en España yo no lo he visto nunca, pero sí que sé que es cierto que fuera existen ciertos sitios y está muy guay, la verdad. sí, 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 está bien, está bien. Que al final dependes un poco de, ¿sabes? Es arriesgar una parte del salario a cómo le vaya a la empresa también, ¿sabes? Por ejemplo, ahora todas las acciones, eso, la bolsa ha bajado, pues yo voy a cobrar menos. Bueno, Claro. cobrar, pues las acciones van a valer menos. Entonces eso. También puede ser al contrario, evidentemente. Dan también, aparte de las acciones, un bonus del 10% del salario base cada año. Y ¿Eso después en base a rendimiento o en base a qué? sí, lo que pasa es que es casi imposible, no llevarlo, básicamente. Vale, Es casi fijo para todos, entre el 10 y el 15. vale, Tienes que hacerlo muy mal, muy, muy mal para no llevarlo, y si lo haces mal, ya te meten como en un programa que tienes que mejorar o te echan, básicamente. vale, ok. Mm. Y y después, beneficios como tal, jubilación, te dan, bueno, seguro médico, seguro dental. La jubilación, si pones tú un 2% de tu salario base, ellos te ponen un 8% de ese salario. Entonces, tienes ahí un fondo de pensión privado. Después tienes $5.000 al año, creo que es, de educación, si quieres hacer certificados o lo que quieras. Tienes mm, sí, tienes también tenemos un viernes libre al mes, por ejemplo, no tenemos Ujú. que ir. Pues de vacaciones, bueno, 25 días de vacaciones y 5 más que puedes pedir, pero no te dan sueldo, por esos 5 se te lo quitan del sueldo. Vale. Y después cosas, compra de acciones con rebajas cada 6 meses, con un 15% de descuento, cosas así. Sí, Después la verdad es que un paquete muy completo.
Sí, bueno, también creo que eran 200, 300 euros al mes o a los 2 meses de por si quieres ir al gimnasio, Un hacer momento, ha dicho 200, 300 euros cada 2 meses. 2, 3 meses, que depende, Ah, no vale. sé cuánto es. Sí, Es sí, que sí, te iba a sí. decir, hombre, con ese dinero cada 2 meses va a un gimnasio con pesas de oro, como quien dice, Sí, ¿no? sí, es Porque, que a mí me sobra de ese dinero me sobra, me sobra. O sea, todos estos son al final son beneficios que también tienes que pagar impuestos por ellos. Ellos te lo dan, pero al final tú claro, pagas impuestos. claro. Con Mm. lo que me has comentado hay dos cosas que me han llamado la atención, ¿no? La primera, el tema de la jubilación, o sea, porque quiero decir, yo no sé si tu mente es estar en Irlanda toda la vida o no, pero por ejemplo, si tú imagínate estás allí 5 años en Irlanda y te vuelves, con ese dinero del plan de pensiones que tienes allí, ¿qué pasa? ¿Se queda en Irlanda o lo puedes No, cobrar de alguna forma? O... si no llegas a un límite de años, por lo que he leído, te lo devuelven todo directamente, si quieres. Y si llega a un límite de años, lo puedes transferir a otro fondo de pensiones similar en otro país. Perfecto. Y luego en cuanto al tema de la sanidad, que también pues este es un tema que mucha gente, pues no, tú sabes, ¿no? España pues tiene fama de muy buena sanidad pública, ¿no? Y la gente pues se cree que cuando se va fuera pues que la sanidad pues que es muy cara o qué tal. Entonces pues en Irlanda, por ejemplo, tú nos estás comentando que tenéis un seguro privado de empresa. ¿Irlanda tiene sanidad pública o tienes que tener un seguro privado sí o sí? ¿O cómo funciona? Cuéntanos un poquito. Sí que hay sanidad pública, creo que es de copago, por lo que he leído. Y bueno, la mayor parte de gente sí que tiene seguro privado también, pero bueno, que al final, cada vez que vayas al médico, hospital, etcétera, casi por todo vas a tener que acabar pagando algo, ¿sabes? Como, eso, copago. Vale, incluso con seguro privado. Sí, no todo, pero gran parte de eso sí. Las cosas más graves que, yo qué sé, si tienes que pasar varios días en el hospital, etcétera, pues a lo mejor el copago son 100 euros y pagas 100 euros Vale. y ya puedes, ¿sabes? En Mm. tu caso, no sé si habrás tenido algún tema de ir al médico. Si no has No, vale, pues ya está. Pues te iba a no, no. preguntar que cuál era tu experiencia y si comparada con la española, cómo la veías, pero si no has tenido ninguna experiencia, Mm. pues ya está. Por lo que comentan, bastante mala, sí. En general, los servicios públicos aquí son, bueno, que en general es un país bastante más atrasado que España. Claro, pero incluso la privada, la gente que tiene privada también comenta esa experiencia de que es bastante mala y Sí, tal. mm, sí, sí, Vale, sí, sí. vale. Bueno, pues en ese tema, chavales, darle al gimnasio que hay que ir a Irlanda con buena salud, ¿eh? Vale, ahora ya, o sea, bueno, ya hemos hablado un poquito de Salesforce, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de cómo se vive en Irlanda y todo eso, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poco, pues, del mercado IT irlandés. Es Mm, decir, por ejemplo, ¿qué rango salarial puede allí tener un junior, un mid y un senior? Es decir, por ejemplo, alguien que se mm. quiera ir, pues, junior, es decir, recién salido de FP o con un añito de experiencia, ¿cuánto podría estar Mm. ganando allí en Irlanda? Todo esto depende de qué tipo de empresa, vayas. Si es una empresa pública, bueno, pública me refiero que están en bolsa, siempre te van a dar, además del sueldo base, eh, ciertas acciones, etcétera. Pero eso, lo que es el sueldo base, más o menos, por darte una estimación, eh, si eres junior, por 40.000 al año puedes encontrar. Con un ¿Vale? añito de experiencia, quizás algo más. O Todo sea, depende. el rango, digamos que podría ser, por ejemplo, entre 40 y... O sea, digo, porque es mejor hablar de rangos para Sí, que la gente esté un poco más situada, ¿no? Un junior, ¿qué es lo mínimo que podría cobrar y qué es lo máximo, siendo optimista, que podría cobrar en Irlanda? por poner un rango amplio, 33 a 50, Vale. Ahora, sí. ahora vamos a decir que ya eres un mid y vamos a decir que un mid Mm, es de 2 a 5 años de experiencia. mm. ¿Cuánto podría cobrar un perfil como ese? L Pues, ya dependiendo también de eso, de la empresa, etcétera, obviamente, pues, sueldo base puedes entre 60 y 80 al año. Vale.
eh, puedes, dependiendo de eso, de la empresa, puedes llegar a, si estás más en la zona tirando a 5 años, etcétera, con más experiencia, más cambios de empresa al final, porque se sube mucho con los cambios de empresa, pues puedes llegar a 100 también y, y así, más o menos. Es Claro. difícil Sí, sí, hombre, también, por supuesto, claro. pero Y siendo senior, es decir, siendo un tío con más de 5 años de experiencia, ¿hasta dónde se puede ganar en Irlanda? Es decir, pues digamos que empezarías quizá en 80, ¿no? ¿Y hasta dónde puedes llegar, más o menos? sí, De forma realista, ¿eh? Porque, hombre, mm, evidentemente, pues si eres un genio y tal, pues vas a ganar una ya, millonada, ¿no? Pero de forma a realista, ver, ¿hasta dónde se puede llegar, más claro, o menos? de forma realista, pasar de 100 sería sencillo, en plan, cambiándote de Sí, empresa o así, porque además aquí hay mucha oferta de esto con tantas empresas que hay y, y eso. Pero ahí ya depende muchísimo, ya los rangos seniores depende muchísimo de eso, del puesto, empresa, etcétera. claro, sí, sí. O sea, aquí estamos hablando en plan general, que Mm, luego no diga nadie, oye, que yo he estado en Irlanda y me han sí, sí, ofrecido sí. tal. Bueno, estamos Mm, hablando en general, además ya sabéis que el mercado IT, pues hay mucha diferencia, pues de, yo qué sé, no es lo mismo estar especializado pues en React que con jQuery, o mm. con, en fin, que hay, cada tecnología al final pues tiene su propio mercado, ¿no? Entonces, vale, perfecto. Y a eso se le añade siempre el bonus, que bueno, las empresas suelen tener un 10%, 10, 15, y, y ya si tienes acciones depende de lo que negociaste, ¿no? Pero suelen ser entre 30 hasta 120, 150, bueno, ya depende del puesto y tal, $1.000, $150.000 entre 4 años. Entonces eso se suma también. Vale, o sea que digamos que el bonus este del 10-15% es algo generalizado en Sí, Irlanda, en podríamos Irlanda decir. sí, eso. Vale, En todas las empresas sí, suele haber bonus. vale. Mm. Otra pregunta que muchos españoles se preguntan con tema de conciliación, trabajo-vida, trabajo-familia, es el tema de si allí hay jornada intensiva en alguna época del año o no. No lo tengo claro, la verdad. Sé que la gran mayoría de gente sí que trabaja de 9 a 5, Vale. 5, 5 y media, son 35, 37,5 horas a la semana. ¿Con horario flexible de entrada y salida? ¿O, Eh, o no? depende también de la empresa. En mi caso sí, Vale, en mi caso es totalmente flexible. Mm. vale. Y no suele haber eso de jornada intensiva, eso, no, Eso es eso no. puramente español, eso Sí. de trabajar en verano de 8 a Mm, 3, vale, perfecto. Vale, en cuanto a Irlanda, aunque ahora veremos un poco más, evidentemente la principal ciudad IT es Dublín, mm. pero ahora la pregunta, ¿no? Porque habrá mucha gente que dirá, hombre, es que Dublín, es que los alquileres, que de esto vamos a hablar ahora un poquito más adelante. ¿Qué tal está la cosa por Galway o por Cork a nivel de IT? ¿Prácticamente nada o podemos decir que hay algo? En Galway no te sé decir, sé que solo he pasado por allí, es un pueblo muy, Sí, es muy bueno, pueblo, bonito. ciudad muy pequeña. En Cork sí que hay bastante. Me comentó, bueno, uno de mis compañeros de trabajo, que bueno, que se fue hace poco, eh, es de Cork y empezó a trabajar allí y tal, y dice que hay mucho, hay bastante. Tiene, creo que Intel por allí o cerca. Las oficinas, etcétera, hay bastantes empresas. Lo que pasa es que en comparación al costo de vida y los sueldos allí, le compensó venirse a Dublín. Claro, o sea, entiendo por lo que me está diciendo que en Dublín se paga mucho más que en Cork y que en Cork es un poquito más barato, pero no Mm, muchísimo más barato que Dublín, ¿no? exacto. Vale. Una pregunta se estará preguntando mucha gente, vale, pero realmente si yo soy junior, ¿con qué experiencia me recomendarías ir a Irlanda? Es decir, ¿me recomendarías ir como junior o me recomendarías ganar más experiencia y ya irme como MIS, por ejemplo? Quien dice Irlanda dice, pues tú has estado aplicando en distintos países de la Unión Europea, ¿no? Pues un poco que nos comentaras tu experiencia al respecto, ¿no? Yo personalmente no me iría sin experiencia, porque ya es suficientemente traumático, al menos para mí, bueno, mudarse y tal, como para empezar en también otro idioma, a trabajar de algo que no controlas, porque al final al salir de la carrera o el FP nadie controla de nada al final. Entonces yo, eh,
estuve un par 2 años y pico en España, y eso es lo que recomiendo, un año, año y medio mínimo. Vale, ¿con traumático te refieres a que quizás te costó mucho la adaptación o fue simplemente pues un poco la nostalgia de decir, uy, mis amigos, mis Nada, padres? sí, depende de la persona. Para mí no fue tanto la adaptación como el proceso de intentar alquilar algo en esta ciudad, que Sí, es una de eso ahora hablaremos porque, bueno, vamos a hacer la última pregunta de este bloque y ya va a llegar un pequeño avance de la sorpresa que tenemos para toda la gente que está viendo este vídeo, ojo, ¿eh? ¿Qué consejo le darías a un junior que quiera ser full stack y poder hacer lo mismo que tú? Si pudieras darle un solo consejo, ¿qué consejo le darías? uf, complicado, pero ser constante, creo. Eso es lo que intento ser. Si te gusta este mundo, que supongo que si estás viendo este vídeo y si trabajas de esto, estudiaste de esto, la mayor parte de la gente sí que le gusta. Ser constante con eso, con los estudios, con tu trabajo. Poco a poco vas a ir mejorando muchísimo. No lo notas día a día. Siempre vas a pensar, buah, es que yo no sé nada, el compañero sabe muchísimo. Yo lo pienso a día de hoy, pero si miras hacia atrás, hacia hace dos años, dirás, joder, qué inútil era hace 2 años que no sabía nada, Sí, ¿sabes? luego miras tu código de hace un Ah, tiempo y te horrorizas y dices, bueno, yo mm. hacía esto. Lo importante es eso, no frustrarse demasiado con eso y ser constante día a día, poquito a poquito, poco a poco. Perfecto. Pues bueno, antes de pasar al siguiente bloque de entrevistas, que ya es un poco pues cómo se vive en Irlanda, para toda la gente que vea este vídeo, pues oye, yo puedo encajar en Irlanda o quizás no me convence. Ahora ya viene la información sobre la sorpresa. Aquí Dani, además de trabajar en Salesforce, también es instructor en Udemy y hace cursos para Udemy. Tiene dos cursos muy interesantes, uno que se llama Principios Solid y Clean Code, escribe código de calidad, y el siguiente que es un curso sobre arquitecturas de software moderna, sobre DDD, eventos, microservicios, etcétera. Vamos a sortear una unidad de cada curso, pero hay que seguir viendo el vídeo, con lo cual más adelante te decimos qué tienes que hacer para participar en el sorteo. Por tanto, después de... Y, ojo, son cursos muy interesantes, ¿eh? Yo ya lo he comentado con algún amigo y me ha dicho, yo quiero ese curso. Bueno, pues si ves el vídeo hasta el final, vas a ver qué tienes que hacer para participar en el sorteo. Y ahora vamos a hablar sobre la calidad de vida en Irlanda, ¿no? Porque, bueno, lo primero es evidente que como tú ya llegaste a Dublín, ¿no? Es decir, que tú realmente te daba un poco igual la ciudad, sino que fuiste echando por tema empresa y llegaste a Dublín, ¿vale? ¿Qué te encuentras cuando llegas a Dublín? Pues claro, lo que dice todo el mundo es mucho más difícil encontrar un trabajo que encontrar alquiler allí. ¿Cómo es la experiencia? O sea, al revés, es mucho más fácil encontrar Claro, trabajo. claro, eso Sí, quería sí. decir, sí. Sí, lo que te encuentras y yo ya vine, ¿sabes?, muy mentalizado de que es difícil, muy, muy mentalizado. O sea, como me lía un poco diciéndolo, que es muy difícil encontrar alquiler, ¿eh? No trabajo. Trabajo, yo conozco gente Exacto. que se ha ido allí sin inglés y en un día han encontrado trabajo, de camarero, Sí, sí, ¿vale? Pero ha encontrado trabajo. Pero allí los literal, alquileres están muy mal. Cuéntanos, Dani. sí. Sí, bueno, yo por aquella época, hace un año, aún Airbnb aún estaba bastante bien. Entonces, lo que hice fue reservar dos semanas en una habitación, un Airbnb. eh, Creo que eran 55 € la noche, que está bien. Em, y eso, empezar a buscar, porque desde España es imposible encontrar nada. No lo intentéis siquiera, podéis mirar algo lo que hay para orientaros de precios y tal, pero es que no vais a encontrar nada, absolutamente nada. No os van a responder siquiera. Entonces, yo lo Bueno, que esto, bienvenidos a la jungla, chavales. sí, sí, sí. Yo lo que empecé a hacer es buscar sitios en zonas que me interesaban y, mandar eso, bueno, que quiero este piso, no sé qué, tal, etcétera. Al principio me mandaba así 5, 10, 15 al día. Vale, pregunta, para buscar piso en Irlanda, ¿qué web recomiendas o por dónde lo Sí. hiciste tú? Hay una que se llama Daft, punto .ie. Vale, Esa es la más es como Idealista en España. vale. No sé, a o sea, Sudamérica, no sé lo que habrá, pero sí, es esa.
Y algunos recomiendan también por grupos de Facebook. Yo la verdad nunca me metí por ahí, siempre en la principal, porque es en la que aparecen todas. Si te vas a otras webs van a tener menos oferta y van a estar las mismas que están en Daft, Vale, por lo que así que DAF es la clave. mm, sí. Entonces enviaba por zonas que me interesaban, pero tras enviar 80, 90, etcétera, ver que me contestaba un 5 o 10% de la gente para habitaciones y tal, eh, pues Estamos hablando, perdona, de habitaciones en piso compartido o de mm, estudios. sí, estudios hay menos, y habitaciones sí, habitaciones en general. Vale, o sea que estamos hablando de que la tasa de respuesta para habitaciones en piso compartido, que es lo más normal del mundo, un 5 o 10%. Sí, y y eso, fui a algunas visitas, tal, me gustaban, no me convencían de todo, pero bueno, ya sabía lo que había, entonces yo decía que sí, pero me rechazaron en 4 o 5 sitios, más o menos. Y entonces me empecé a agobiar. Tengo una pregunta. Con lo de que te rechazaron, entiendo que hay como un casting que no sé si lo harán los compañeros o la inmobiliaria. Y hablas con, bueno, con el que te enseña el piso. Suelen ser o particulares, sí, o gente que ya vive ahí y va a alquilar una habitación, o sí, inmobiliarias. Entonces, eso, iban a todas estas visitas como entre 10 y 15 personas, y al final a mí nunca me cogieron. Entonces ahí me empecé a agobiar bastante, porque ya se fue una semana, yo no encontré nada, nadie me responde, empecé a agobiar. Entonces lo que hice fue empezar a tirarle, a absolutamente todo lo que veía. Me daba igual la zona de la ciudad y me daba igual el precio. Y aún así envié como 200, 300 correos fácilmente. Muy difícil, hasta que al final tuve suerte de encontrar un estudio aquí en buena zona, de casualidad, porque fue el primero. Justo refresqué la web y vi que saltaba un estudio nuevo. Y entonces le escribí y al momento, por la tarde, ya lo tenía para mí. El tema es que aquí publican un anuncio por la mañana, a la tarde van 10, 15 personas a verlo y ya lo tienen Vale, o sea alquilado. que hacen como una sesión de, venga, Mm. vamos a ver el piso, Sí, yo o os pruebas, veo. sí. Mm. Claro, vale, vale. Y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿qué rango puede, si alguien va a Irlanda, ¿no? Y se mete en una habitación en piso compartido, ¿cuánto puede costar por la zona más céntrica de la ciudad y cuánto puede costar en una zona, tú sabes, que no sea muy a las afueras, pero que tampoco sea en el centro, una zona intermedia? Casi no importa, casi O sea, está es igual caro de en todos precio. lados. Sí, sí, en Vale. precio, pero Orientativamente, para la gente que se pueda hacer una idea, una habitación no te va a bajar de 800 €, 700, 800 € no te va, vale, es casi imposible. entiendo que sin incluir gastos. Claro, claro, Vale, sí. perfecto. ¿Y un estudio, por ejemplo? Estudios entre 1.250 a 1.500 aprox. Vale, ya entiendo, depende un poquito más pues de la zona Pero de la ciudad y tal, ¿no? habitaciones, al final, si quieres una medio decente y que no tengas que compartir con 5 o 6 personas, si quieres compartir con 2, 3 a lo sumo, se te va a 1.100 fácil. Vale, vale, Ja. perfecto. Bueno, ya hemos visto que el tema del mercado inmobiliario allí, bueno, es una, es una Sí, maravilla, ¿no? Es una pero jungla total. lo peor no es el precio, lo peor es que no hay casas. Da igual cuánto quieras pagar. A mí llegó un momento en que dije: "Bueno, eh, me da igual, si tengo que gastar más, gasto más", pero no hay pisos. El otro día miré por curiosidad, en Dublín creo que eran 600 habitaciones, bueno, habitaciones y estudios, creo que era, 600 o 500 para alquilar. Y en todo el país eran 1000 y poco. En Uf. todo el país, ¿eh? Claro, es que es una Pues locura, ¿no? Es que, sí. claro, entiendo que ahí, o sea, incluso yéndote, si tú dices, bueno, yo trabajo en remoto, me voy a Core, tampoco realmente te saca de mucho, ¿no? Porque al Claro. final, con una No, no. oferta tan reducida, pues al final siempre, evidentemente, pues los caseros van a alquilar, no van a alquilar su primera vivienda, por supuesto, van a alquilar una casa vieja, que esté regulera, etcétera, ¿no? Mm, Y encontrar algo,
más o menos decente tiene que ser súper complicado. Sí, exactamente. Mira, acabo de mirar, por ejemplo, en Dublín hay 400 habitaciones y 1.400 en toda Irlanda, por ejemplo. ¿Eso publicadas desde siempre o desde en las No, últimas no, no, 24 horas o cómo? que están activas. Ah, vale. Y si quieres una propiedad, por ejemplo, un piso de una habitación, por ejemplo, o de varias, el precio, bueno, ya sube, ya podría ser 1.800, 2.000, una habitación, con 2 habitaciones un poquito más, tal. Estoy viendo que hay 772 en toda Irlanda, en toda Irlanda. Es una locura, ¿no? Sí, sí, Realmente al sí, final, claro, se junta un poco el tema de que Irlanda, con la política que han tenido de atraer empresas, claro, hay muchísimo trabajo, hay pleno empleo, entiendo, allí, ¿no? No hay sí, paro realmente. sí, prácticamente sí. Vale, entre eso y entiendo también que Airbnb, pues tú sabes, mucha gente pues dirá, no, yo lo pongo aquí en Airbnb y gano más dinero. Pues al final se tarda más en construir casas que en que la Sí. gente coja un vuelo y vaya a Irlanda, ¿no? Sí, el problema es que construyen muy plano, todo casas. A la gente aquí le gusta tener casas, no pisos. Entonces, claro, Ca- hay Claro, menos vivienda. es un problema, claro. Vale, y quitando el tema del mercado del alquiler, ¿qué tal tu experiencia en Dublín? Primero en Dublín y luego pues nos cuentas si quieres, si has estado en otros sitios de Irlanda también, ¿qué tal tu experiencia en Dublín? Mm, Aparte de parte de sí, servicios, ocio, en fin, todo lo que puede querer una persona. quitando eso, que fue la peor experiencia de mi vida, sin duda, eh, pues muy bien, muy bien. Me gusta la ciudad, es tranquila, pequeña, puedes ir andando a todos lados. Me gusta mucho, bueno, la fiesta es muy a mí me gusta mucho cómo es la fiesta aquí, me gusta. ¿Cómo es la fiesta allí? Cuéntanos porque, bueno, la gente, no sé, o sea, mucha gente, y yo el primero, aunque yo tengo un poco más de información porque tengo amigos españoles viviendo en Dublín, ¿no? Pero tengo entendido que allí, pues, quizá a las 6 7 de la tarde la gente ya Sí, está sí, a las un 6 poco ya contentilla, vamos a decir, ¿no? sí, a las 6 ya hay gente en los pubs. Lo que pasa que después cierran también a las 3, 2, 3. Claro. Y bueno, a mí me gusta mucho eso. La verdad me gusta el ambiente que hay. No sé, está siempre lleno, puedes salir de fiesta cualquier día, hay fiesta. Entonces, eso me gusta. Tema de, al ser una ciudad pequeña, tema de más como ocio relativo a eventos o conciertos, no hay casi nada. O sea, pues eso es sorprendente, ¿no? Para ser la capital de un Mm. país, realmente. Sí, hay muy poco. Y por lo demás, muy bien. En general aquí, ¿sabes? Quitando el tema del alquiler, que entre caro y escaso es traumático, el resto está bien, no hay nada demasiado caro. eh, de hecho, supermercados o gimnasios o cosas así se pueden equiparar casi a España, un poquito más caros aquí, pero no hay demasiada ¿Cuánto podríamos diferencia. decir que es más caro un gimnasio o un supermercado? ¿Quizá un 10 o un 20% más caro o más precio? Sí, sí, a ver, aquí gimnasios los hay por 28, 30 euros si te vas a low cost y Sí. después, pues los de 40, 40 y pico, si te vas a algo más mejor. Y supermercados sí, más o menos eso, un Vale, 10%. por lo tanto, con cuánto, es decir, si alguien se va allí a vivir a Irlanda, ¿cuánto dinero, a ver, ya sé que esto depende mucho de lo que gaste cada uno, ¿no? Pero a modo orientativo, ¿cuánto dinero necesitaría alguien para decir, vale, llego a fin de mes? Hmm, depende, claro, es que la mayor parte del sueldo se va en Claro, por seguramente ejemplo, compartiendo habitación, o sea, compartiendo habitación, perdona, compartiendo piso, ¿cuánto necesitaría alguien para llegar a fin de mes, por ejemplo, mm, aproximadamente? no voy a poner el caso extremo en que tengas suerte y encuentres una habitación de El caso 700 euros. promedio. Sería, yo creo que con 1.800 puedes vivir aquí. Vale, Sí, y en el puedes hacer caso frente. de que, pues, imagínate, te pillas un estudio, ¿cuánto necesitarías Mm. para llegar a final de mes, más o menos? Sobre, sí, 2.000 y poco, puedes vivir bien con eso, Vale, decente. perfecto. Para la Yo gente, tampoco cuento mucho los gastos que llevo, pero yo creo que sobre eso, 2.000 entre el estudio y tal, puedes vivir perfecto, bien. perfecto. Em, Otra pregunta que te quería hacer relativa al tema bueno, relativa al tema del ocio, tengo dos preguntas. La primera, a nivel de, bueno, la primera.
tú allí a nivel de utilización del inglés, además del trabajo, digamos que lo utilizas mucho fuera del trabajo, o es complicado socializar con irlandeses? O sea, no sé si es fácil hacer amigos irlandeses o vas más a la suya y acabas juntándote con españoles y gente pues, de Hispanoamérica y tal, o cómo funciona un poco. Mm, no, o sea, los irlandeses son muy amigables, muy, muy amigables. Y a mí me ha hecho gracia, o sea, me hizo gracia el tema, cuando estuve en el Airbnb le pregunté por eso, por qué la gente es tan amigable aquí y tal, si normalmente, ¿sabes? Los del sur de España tenemos esa visión de que los del norte son más secos. Sí, por la lluvia, el tiempo y todo Sí. eso. Y me dijo que están en una isla, la única isla que tienen cerca son los ingleses que los odian, entonces tienen que ser amigables, ¿sabes? Pues pues eso, entonces muy amigables, es muy fácil entablar conversaciones en el gimnasio, etcétera. Temas de hacer amigos es más complicado, evidentemente. Yo de amigos tengo los del el trabajo, básicamente, y algunos que conocí, cuando visitaba pisos. Eh, y después de fiesta es muy, muy, muy fácil socializar también. De fiesta son muy, muy, Vale, sociales. es que yo te lo pregunto porque, claro, habrá gente que dirá, hombre, es que yo me quiero ir a Dublín, pero además practicar inglés, ¿no? Pues yo, Puedes. yo, yo, yo yo tengo, o sea, tengo allí amigos en Dublín, pero básicamente se juntan con españoles y fiesta con Ya. españoles y Mm, todo españoles y digo, bueno, me gustaría saber pues un poco mm. también la opinión. Y luego, en cuanto, que esto también mucha gente se lo preguntará siendo una capital, en cuanto a seguridad, ¿es una ciudad segura o es una ciudad que puede tener ciertos problemas de seguridad? Cuéntanos. Sí, es bastante seguro. Yo nunca tuve problema, ni vi problema, ni por aquí, cero. Nunca me sentí inseguro. Perfecto. Otra cosa que a los españoles les puede preocupar, el tema del clima y del sol. Se nota, bueno, claro, tú eres de Galicia, ¿no? Pero se nota mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia al respecto? La gente exagera mucho con el tiempo en Irlanda. Sé que para la gente del sur de España es complicado, sobre todo por las horas de sol, pero, por ejemplo, se dice que llueve muchísimo. En Dublín no llueve muchísimo. En días de lluvia sí que tiene contabilizados más o menos como Santiago de Compostela, por poner un ejemplo, Tiempo gallego, pero, más o menos. mm, pero llueve un tercio. Llueve un poco más que Málaga cada Vale, año, vale. un como la mitad más o menos, que no es demasiado de cantidad. Entonces, puedes ver días grises, puedes ver días que llueve un poquito, pero para los 10 minutos y no llueve más en todo el día. Claro, entiendo que Mm, en Dublín está. Yo es que estuve en Core en su momento. Entiendo que en Dublín también es lo de Four Seasons in a Day, ¿no? Que tienes que ir siempre con el mm, chubasquero y tal, sí, porque nunca mm, sabes qué va a pasar, ¿no? mm. Sí, exacto. Y entonces, a mí la lluvia no me molesta. En invierno me molesta mucho el viento. El viento sí que es muy potente y frío. Y si se junta con lluvia, da igual que lleves paraguas, que no lo lleves, te vas a mojar. Eh, Esto contrasta con la otra costa. Si te vas a Galway, sí que llueve muchísimo. Es de cantidad, supera por mucho a Santiago de Compostela incluso. Entonces, la costa oeste, que pega con el Atlántico directamente, pues mucho peor que la este. Vale, y te quería preguntar, relacionado con esto, en cuanto a el invierno, porque hay gente que dice, Mm, no, es que el invierno en Irlanda es muy deprimente, sí, anochece muy pronto. eso es lo peor. Lo peor porque sí que puede, no sé, amanecer a las 9 aprox, sí. Y anochece a las 4 puede anochecer a las 4 y Vale, pico. luego en cuanto a comunicaciones, allí dentro de Dublín, por ejemplo, hay un buen sistema de comunicaciones en autobús, hay carril bici, no sé cómo funciona la ciudad en ese sentido. Eh, los buses están bien, después hay, tren también, eh, y bueno, ¿cómo se llama esto? El tranvía. Vale, Pero bueno, no está el tranvía no vale para mucho, a no ser que vivas cerca de él y lejos del centro, porque entonces sí que es muy útil. Si no, utilizas buses y están genial, para mí están muy bien y no muy caros. Y después bicicleta también es una ciudad bastante bien diseñada para la bicicleta, sí. Lo usa perfecto. mucha gente. Vale, o sea, tiene carril bici, por ejemplo. Sí, 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 Vale, sí. genial.
Otra pregunta que te quería hacer, y ya cerrando un poco el tema pues de Dublín como tal, eh, ¿cuál sería, con el resto de Irlanda, qué tal la experiencia? Es decir, ¿has viajado por Irlanda? No sé, cuéntame un poquito. Eh, Desde que estoy aquí no viajé por Irlanda, bueno, en navidades pasadas fue el tema del COVID, alguna restricción, tal, pues ya no ni apetecía mucho. Entonces me llevó también unos meses situarme, entonces no viajé nada. Antes sí que había viajado bueno, en mi época de las prácticas en Irlanda del Norte, pues sí que estuve eso, en Derry, en Belfast, en Galway y un poquito así por el norte más bien. Vale, porque allá a nivel de restricciones, ¿hay a día de hoy alguna restricción o no? No, no, o sea, cuando llegué yo ya no había prácticamente, solo había mascarillas, por ejemplo, en transporte público y en algún supermercado y tal. eh, Y ya, después sí que cerraban cuando hubo esta ola en Navidades, sí que cerraban un poco antes los pubs, en vez de a las 2 creo que eran a las 12, y ya está, pero eso duró 3 semanas. Perfecto. En cuanto una pregunta que sí que se me ha olvidado preguntarte, es decir, ¿cuánto frío puede hacer en invierno y cuánto calor puede hacer en verano? Que esto puede haber gente. Ahora vas a ver por qué te lo pregunto, porque aquí en España la gente tiene mucho miedo de qué va a pasar este invierno con el tema del gas, no sé qué. Cuéntanos un poco primero el tema de la temperatura allí y ahora me comentas también un poco pues lo de si allí la gente está alarmada con el tema del gas, la electricidad y tal, que aquí en España, pues sí, que la gente en general está alarmada en ese sentido. No sé si la gente está alarmada o no, la verdad, con el tema ese. Frío mucho no hace. Para una persona española sí que va a hacer frío, pero hubo un día que pasó bueno, a bajo cero, Vale, o un sea día que en todo el invierno. realmente no baja no El suele bajar de cero. Mm, claro, el tema es que como el sol está tan plano, casi no se levanta el sol durante el invierno. El problema es que bueno, que eso, durante la noche llega normalmente a entre 2 y 5 grados, lo normal, y por el día a 10. Entonces, no da tiempo a calentar a lo mejor el edificio o así, entonces sí que puede hacer frío. Bueno, pero ese clima verás que, o sea que sí, pero que quitando el tema de la lluvia, en el interior de España te lo puedes encontrar en muchos sitios en Sí, invierno también, ¿eh? sí, más frío. No es nada que digas, madre mía, hace 20 bajo cero, ¿no? Sí, y Eh, calor, bueno, calor sí que no hace nunca. Este verano llegaron a 28, el récord creo que son 32, entonces, pero el tiempo en verano para mí es perfecto. Sí, Eh, sí, yo estuve en Core en verano hace un montón de años y hubo un día que hizo 28 grados y yo me quedé flipando, ¿no? Porque claro, la gente con piscinas en la puerta de casa, piscinitas de plástico, bañando a los niños y como si sí. fuera un día increíble. Que yo dije, Sí, ¡buah, sí. chaval! Vale, para finalizar el tema de Irlanda, para ti, ¿cuál sería lo mejor de Irlanda y qué sería lo peor de esta experiencia de momento? Va, lo mejor, claramente, la experiencia laboral es increíble, la verdad, trabajar en una empresa así, la verdad, y sobre todo el equipo, depende también mucho del equipo que te toque. Yo aprendí muchísimo, mejoré mucho el inglés, la experiencia en el trabajo muy bien, y después, en general, la experiencia de vivir solo bueno, por segunda vez con esas prácticas. Y Y eso, en general esa experiencia. Además de que, bueno, me gusta Irlanda y de por sí, la gente de aquí me gusta, etcétera. Sí, La peor no, sigue, sigue, perdona. no, no, la peor, el alquiler, o sea, es que no es una locura y cada vez va peor, ¿sabes? Entonces, Sí, yo creo que llegará un punto, no sé si el gobierno estará haciendo algo, pero vaya, no mucho, realmente es algo bastante dramático, ¿no? sí. Te quería preguntar cómo te ves en el futuro. ¿Te ves quizás yendo a otro país o volviendo a España? ¿O Mm, si es que has pensado algo, que igual pues vas improvisando y ya está. mm. Nada, a ver, en el futuro, esta empresa por ahora me gusta, o sea, estoy súper contento aquí y ya me dijeron que había posibilidad de volver a España si quisiese. El tema es que te ajustan sueldo, etcétera. Entonces, no sé, tengo pensado quedarme unos años aquí
y después ya se verá. Voy a volver a intentar las entrevistas de Google, eso sí, fijo, a ver qué pasa. A ver si no lo escucha esto mi jefe. Nada, no hay fallo. ¿Sabes? No para cambiarme de empresa, ¿sabes? Pero por reto personal también. No, claro, 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 por supuesto. Nada, Y me ha llamado la atención una cosa, que es el tema de que la empresa te da la opción, que pues digo, porque mucha gente mm, también podría decir, oye, pues yo me voy a Irlanda, me voy a donde sea y luego me vuelvo a España y trabajo desde España. El ajuste de salario, por ejemplo, ¿sabes si en ese caso te contrataría Salesforce España o te sí. tendrías que hacer... Vale, que te lo Mm. digo porque hay empresas que sí que te lo ofrecen, pero siendo tú freelance aquí. Entonces, Sí, bueno, eso depende de si tienen sede en el país o no, pero Salesforce no contrata, bueno, gente que no claro. en países que no tenga sede. Claro, perfecto. Con lo cual entiendo que si tú quisieras volver a España, realmente te harían el ajuste al salario pues de Salesforce España, básicamente. Sí, después hay cierto margen de, bueno, de negociación también, pero sí, Vale, así son un poco, sí. perfecto. Pues ahora sí, lo primero que quiero hacer es agradecerle a Dani la entrevista, porque ha sido una entrevista muy interesante, nos ha contado Gracias a muchísimas ti. cosas. También quiero deciros que, aunque yo le he hecho un montón de preguntas, he intentado meterme en vuestra mente y tal, cualquier pregunta que tengáis, podéis dejarla en comentarios, ¿vale? Y bueno, pues la responderemos. Y ahora ya sí, vamos a hablar de un poquito del trayecto de Dani en Udemy y vamos a contar pues cómo podéis conseguir en el sorteo pues uno de esos dos cursos que hemos comentado. Un curso de recuerdo, ¿vale? Porque igual alguien pues ya se ha olvidado un poco de qué van los cursos. Uno de principios Solid y Clean Code y otro de arquitecturas de software modernas, DDD, eventos, microservicios. Mm. Entonces, bueno, pues lo que me gustaría, Dani, que nos comentaras un poco, pues cómo empezó, cómo te dio por empezar en Udemy, pues bueno, Sí. llevas una considerable cantidad de tiempo también, pues la elaboración de cursos y tal, ¿no? Pues, ¿por qué empezaste? ¿Cuándo empezaste? Cuéntanos un poquito. Pues, simplemente un amigo mío, me comentó la posibilidad, ¿sabes?, que había de subir cursos a Udemy y, bueno, para intentar sacarse un extra al mes, ¿no? Primero fue, ¿sabes?, por curiosidad y tal, empezó él y vio que se podía sacar, cierto dinero al mes, ¿sabes?, con ventas de cursos. Y yo, bueno, pues dije: "Va, voy a intentarlo también", ¿no? Eh, y además, eso y que considero que, bueno, me gusta mucho, enseñar a la gente, enseñar a los ingenieros junior, etcétera. Siempre se me dio bien el tema de formar a la gente, eh, pues me lancé a la aventura y compré un micrófono y empecé a grabar. Tampoco hay que hacer mucha inversión para Claro, eso. cuando, un poco para situarnos un poco, con cuántos años de experiencia empezaste tú en Udemy? ¿Cuánto tiempo llevabas ya trabajando? 2 años, 2 años y poco, sí. Vale, o sea, Sí, el año pasado en febrero. vale, o sea, Mm, fue cuando ya saltaste a tu segunda empresa en sí, Santiago. sí, exacto. Vale. Y un poco ya a modo de introducción, ¿qué nos puedes contar sobre los dos cursos que vamos a sortear? Mm. Un poco para que la gente sepa, oye, pues yo quiero este curso. Sí. Nada, pues el primero, es de eso, cómo escribir el clean code de Principios Solid, cómo escribir mejor código con ciertos tips, bueno, sacados del famoso Clean Code de Robert C. Martin. eh, y bueno, eso, con ejemplos, ejemplos prácticos de cómo mejorar tu código, la legibilidad y bueno, mantenibilidad a largo plazo. Y lo mismo, aplicando principios Solid, que es lo mismo, pero un poco a nivel de componente software, etcétera. Y eso es el primero, mejorar la calidad de tu código y para que sea más mantenible en el largo plazo. El segundo, de arquitecturas modernas, lo hice porque, bueno, vi que no había ningún curso específico de arquitecturas y yo, por temas de trabajo, tuve que aprender una de ellas, que bueno, se llama CQRS. Y bueno, investigando no vi nada y entonces quise hacer un curso introductorio a otro tipo de arquitecturas que no se ven tanto, arquitecturas o patrones arquitecturales,
que no se ven tanto, como el Domain Driven Design, el CQRS, temas de eventos como Event Sourcing o Event Driven Programming, microservicios, que eso sí que ya se ve más. Entonces, eso, un poco de introducción a todas estas arquitecturas. Mm. Vale, con lo cual, pues ya podéis ver que son cursos muy interesantes y que siempre van a subir tu nivel, pues como programador, ¿no? Sí. De cara a si queréis participar en el sorteo, este vídeo se va a publicar, pues, este domingo, que hoy estamos a día 1 de septiembre, el domingo es Mm. 4, si no me falla Ujú. la memoria, con lo cual el domingo 4 vamos a publicar un tweet, ¿vale? Con las condiciones del sorteo, que básicamente van a ser seguir en Twitter a Dani Blanco, seguir Algoritmo Salvaje y hacer retweet, ¿vale? Y dentro de una semana, es decir, el día 11, el domingo 11, diremos quiénes son los ganadores, uno del curso de Clean Code y patrones Solid, o sea, y principios Solid, perdona, y otro del curso de arquitectura moderna. Con lo cual, pues, si tenéis alguna duda de cómo participar, dejárnoslo también en comentarios, pero creo que ha quedado bastante claro. Y nada, mucha suerte a todos los participantes en el sorteo. Y nada, deciros que si os ha gustado este vídeo, deis al like, suscribiros al canal para no perderos nada. Y de nuevo, bueno, yo os recomiendo, independientemente del sorteo, seguir a Dani Blanco en Twitter, cuenta cosas muy interesantes. Y de nuevo, Dani, pues muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer hablar contigo Igualmente, y ha sido igualmente. muy interesante. Y bueno, esperemos que esta entrevista pues, pueda ayudar a mucha gente que bueno, pues que esté pensándose en emigrar a Irlanda y nada, que hayamos ayudado a la gente, que al final es para lo que estamos aquí. Exacto, y si tenéis cualquier duda, pues eso, en comentarios o también hablándome por privado en Twitter, si es algo más personal o lo que sea, sin problema, que os intento echar una mano. Pues nada, muchísimas gracias, Dani. Y recordad, aquí en Algoritmo Salvaje seguimos con la serie de programadores con el mundo. El próximo día viajaremos a otro país. Así que nada, muchísimas gracias, Dani. Y nos vemos en la próxima. Chao,